México, 27 de septiembre de 2019. El clima. Una tormenta intensa, truenos continuos. Tenía solo 13 años, pero esa noche, algo dentro de mí me decía que mi vida cambiaría para siempre. Mis padres habían comenzado a confiar en mí para quedarme solo en casa, una responsabilidad que llevaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Para un chico de mi edad, estar solo unas horas parecía el pináculo de la independencia, como si el mundo, de repente, se abriera ante mí, lleno de posibilidades. Pero esa noche, en esa tormenta, fue la última vez que sentí esa libertad como algo positivo. El cielo estaba cubierto de nubes negras, densas y amenazantes, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse sobre mí. Los relámpagos cortaban el horizonte con tanta violencia que parecía que la propia naturaleza gritaba en agonía. El sonido de la lluvia golpeando el techo, incesante, formaba casi una melodía hipnótica, una sinfonía de caos que, extrañamente, me traía paz por dentro. La casa de mis padres, aunque grande y llena de rincones oscuros que podían esconder todo tipo de sombras, era mi fortaleza. Estaba solo, sí, pero me sentía protegido por las paredes que nos rodeaban. Allí, esa noche, me sentía invulnerable. Y eso, ahora me doy cuenta, fue mi mayor error. Después de pasar un tiempo observando la tormenta bajo el toldo, respirando el aire húmedo y sintiendo la adrenalina que solo una noche así podía ofrecer, decidí llevar mi Xbox a la sala de estar. La televisión de mi padre, una pantalla enorme que dominaba el cuarto, era prácticamente un altar en nuestra casa. Nadie, excepto él, tenía permiso para tocarla. Pero esa noche, con ellos fuera, el trono era mío. El sonido del juego llenaba el ambiente y yo estaba totalmente inmerso en las batallas de Black Ops. Nada más existía aparte de las explosiones y disparos en el campo de batalla virtual, mientras el mundo exterior se desvanecía en segundo plano. Jugaba en línea con mi amigo Carlos, riendo y gritando por los auriculares, ignorando el ruido de la lluvia afuera. Para entonces, la tormenta ya era violenta, con truenos sacudiendo las ventanas y relámpagos, iluminando brevemente los rincones de la casa. El tiempo parecía transcurrir de manera diferente cuando jugaba, como si las horas se transformaran en minutos. Estaba completamente inmerso, hasta que algo inesperado y perturbador sucedió. El timbre sonó. En el instante en que el sonido del timbre reverberó por la casa, mi corazón se aceleró. Era un sonido extraño, fuera de lugar en medio del caos de los truenos. Miré el reloj. Eran casi las 9:30 p.m. ¿Quién podría estar tocando el timbre a esa hora y bajo esa tormenta? Inmediatamente, mi instinto me advirtió que algo estaba mal. No era una hora para visitas inesperadas. Mis padres no volverían tan pronto, y si lo hicieran, ciertamente usarían sus llaves para entrar. El timbre no tenía sentido. Le dije a Carlos que había alguien en la puerta, y él respondió despreocupado, como si no viera peligro. «Ve a ver quién es». Pero claro, él no estaba aquí. No estaba solo en medio de la tormenta, en una casa vacía. Él no tenía el estómago revuelto por la incertidumbre, como yo. Me levanté lentamente del sofá, tratando de calmar la avalancha de pensamientos que inundaba mi mente. Quizás solo sea un error, pensé. Tal vez alguien estaba buscando otra casa, o quizás era un vecino necesitando ayuda. Después de todo, la tormenta estaba horrible afuera. Nada grave, me repetía mientras caminaba hacia la puerta principal. Pero cada paso que daba parecía resonar en el pasillo, un sonido vacío y hueco que aumentaba la tensión. Cuando finalmente llegué a la puerta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me di cuenta de que estaba dudando,
Pregunté quién estaba ahí. Mi voz salió más baja de lo normal, casi ahogada por el sonido de la tormenta. Por un momento, el silencio del otro lado fue ensordecedor, hasta que una voz masculina, ronca y ligeramente temblorosa, respondió: «Solo necesito usar el teléfono». Me quedé atrapado bajo la lluvia. Había algo mal en esa voz. Tenía un tono de urgencia, sí, pero era una urgencia forzada, como si estuviera actuando. Una mala sensación se instaló en mi pecho. No respondí. Solo volví a la sala, tratando de hacer el menor ruido posible, rezando para que pensara que no había nadie en casa. Cuando me senté de nuevo en el sofá, tratando de concentrarme en el juego otra vez, le conté a Carlos lo que había sucedido. Él respondió en tono de broma, diciendo algo como: ¿Qué demonios es eso? No abras, hermano. Su intento de humor no me calmó. Ya no podía concentrarme en el juego. Mi mente estaba atrapada en la idea de que alguien estaba ahí afuera, en la oscuridad, observándome. Incluso con el sonido de la guerra en el juego, solo podía escuchar la lluvia golpeando la casa y el eco distante del timbre aún resonando en mis oídos. Entonces, el timbre sonó de nuevo. Esta vez, el sonido parecía más fuerte, más insistente, como si la persona del otro lado estuviera perdiendo la paciencia. Mi corazón se aceleró. Me levanté de nuevo, más despacio esta vez, como si caminara sobre huevos. «Ignóralo», dijo Carlos por los auriculares, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba completamente envuelto en esa situación y no había manera de simplemente fingir que nada estaba sucediendo. El timbre dejó de sonar por unos minutos. El alivio que sentí fue casi inmediato, como si algo dentro de mí me dijera que el peligro había pasado. Mis músculos se relajaron y volví al juego, tratando de convencerme de que todo estaba bien. Pero entonces, algo sucedió que transformó esa incomodidad en un miedo absoluto. Escuché el sonido de una puerta cerrándose. No era cualquier puerta. Era la puerta de vidrio trasera, la que daba al patio. Giré la cabeza lentamente, como si mi cuerpo luchara contra la idea de enfrentar lo que estaba a punto de ver. Y entonces lo vi. Un hombre alto, con una silueta distorsionada por la oscuridad y los relámpagos, estaba dentro de mi casa. Lo vi cruzar la puerta, sus movimientos lentos y calculados, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Por un momento, quedé paralizado. No podía moverme, no podía gritar. Era como si mi cerebro intentara procesar lo que estaba sucediendo, pero algo dentro de mí se rehusara a aceptar la realidad. Cuando finalmente logré moverme, solté el control del Xbox y corrí hacia la oficina. Cerré la puerta con toda la fuerza que pude y aseguré la cerradura. Mis manos temblorosas dificultaban el movimiento. El silencio que siguió fue casi insoportable. Luego, la manija comenzó a sacudirse violentamente. El hombre estaba tratando de entrar. «Chico, abre la puerta. Solo quiero usar el teléfono». Su voz, antes apurada, ahora estaba llena de ira. Golpeaba la puerta con tanta fuerza que podía sentir la vibración a través del suelo de madera. «Abre, maldito mocoso». Sus palabras se volvieron más violentas, más desesperadas, y con cada golpe estaba seguro de que la puerta cedería. Sabía que no tenía mucho tiempo. La oficina tenía otra puerta, que daba al garaje. Era mi única oportunidad. Respiré hondo, tratando de mantener el control de mi cuerpo tembloroso. Presioné el botón para abrir la puerta del garaje, esperando que el sonido del motor no fuera lo suficientemente fuerte como para delatar mi escape. El sonido metálico era ensordecedor, resonando en el garaje vacío.
pero no tenía otra opción. Tan pronto como la puerta subió lo suficiente, me arrastré por debajo de ella y corrí tan rápido como pude hacia la casa de mi vecino, Julian. Cada paso en el barro, la lluvia fría golpeando mi rostro, era una lucha contra el miedo que consumía cada célula de mi cuerpo. No me atreví a mirar atrás, pero podía sentir la presencia de ese hombre, la sombra del peligro siguiéndome. Cuando finalmente llegué a la puerta de Julian, golpeé con fuerza, casi cayendo en los escalones del porche. Escuché a su perro, Copper, ladrar fuerte, como si supiera que algo terrible estaba sucediendo. Julian abrió la puerta, sus ojos abiertos de sorpresa al verme allí, completamente empapado y aterrorizado. Apenas pude hablar. Las palabras salían entrecortadas mientras trataba de explicar lo que había sucedido. Hay un hombre. Entró. Está dentro de la casa. Las frases salían entrecortadas por la respiración agitada y el pánico. Él me tomó por los hombros, jalándome hacia adentro mientras su esposa, Lydia, aparecía en el pasillo, tan confundida como él. «Llama a la policía», supliqué. Julian no dudó. Tomó el teléfono y llamó a emergencias, su voz baja y urgente mientras explicaba la situación. Ese fue el momento más largo de mi vida. El tiempo parecía congelarse mientras esperábamos la llegada de la policía, cada segundo arrastrándose como una eternidad. El sonido de la tormenta afuera continuaba, pero ahora era un telón de fondo para el miedo absoluto que consumía mis pensamientos. Cuando las luces de los coches de policía finalmente iluminaron la calle, sentí una oleada de alivio. Salimos para hablar con ellos, y después de contar todo lo que había sucedido, los policías entraron en mi casa. Esperé, congelado de miedo y ansiedad, afuera. Y entonces, después de un tiempo que pareció una vida, salieron, esposando al hombre que había invadido mi casa. Su nombre era Juan. Un completo extraño, alguien que nunca debió haber cruzado mi camino. Pero esa noche lo hizo y cambió mi vida para siempre. Gritaba mientras lo llevaban, sus palabras incoherentes, como si estuviera fuera de sí. «Esta es mi casa. Ese es mi hijo». Repetía eso varias veces, su voz ronca y llena de una locura que me erizaba la piel. Incluso con él arrestado, la idea de que algún día pudiera regresar me perseguía. Desde ese momento, mi sensación de seguridad, de que mi hogar era un lugar inviolable, desapareció. Mis padres quedaron devastados cuando supieron lo que había sucedido. Decidieron presentar cargos, y Juan fue acusado de allanamiento y agresión. Sin embargo, incluso con él en prisión, la sombra de lo que había sucedido se cernía sobre mí. No pude dormir bien durante semanas, y cada vez que el viento sacudía las ventanas o escuchaba pasos en el pasillo, mi corazón se aceleraba, como si él hubiera vuelto. Eventualmente, nos mudamos de casa, y aunque mis padres se quedaron allí por un tiempo más, esa casa nunca más fue la misma para mí. Se había convertido en el escenario de una pesadilla. Y cada vez que pensaba en la noche de la tormenta, revivía cada segundo, cada golpe en la puerta, cada momento de terror puro. Aún veo videos de historias de terror en internet, pero no tienen el mismo impacto que antes. Ahora, después de lo que viví, el verdadero terror está grabado en mí de una manera que ninguna historia ficticia jamás podrá superar. Después de ese incidente, la vida tomó un ritmo diferente, como si el reloj de mi mundo personal se hubiera ajustado a un tiempo más lento, más silencioso y lleno de una tensión invisible. Esa sensación de libertad e independencia que tanto valoraba, especialmente
en los raros momentos en que mis padres me dejaban solo en casa, fue reemplazada por una inquietud constante. Ya no podía disfrutar de la soledad con el mismo entusiasmo, y cualquier crujido, cualquier sonido fuera de lo común, traía de vuelta el recuerdo de esa noche infernal. Los días que siguieron a la invasión fueron una secuencia interminable de conversaciones incómodas con mis padres, vecinos y, ocasionalmente, la policía. Mis padres se turnaban entre intentar consolarme y asegurarse de que algo así nunca volvería a suceder, y conversar con los abogados para saber qué se podía hacer para garantizar que Juan no volviera a atormentarnos. Sabía, sin embargo, que estaban tan asustados como yo. No era solo la invasión en sí, sino la percepción de que, en un mundo aparentemente seguro y común, el caos podía infiltrarse por cualquier rendija. Las pesadillas comenzaron unas noches después del incidente. Sueños que, a medida que me acomodaba en la cama y cerraba los ojos, parecían tan reales como los momentos que había vivido en esa tormenta. A veces, era la misma escena repetida. Yo jugando en la sala, el timbre sonando, y cuando me giraba para mirar la puerta trasera, Juan estaba allí, parado, inmóvil, observándome con esa mirada vacía y perturbadora. Otras veces, el sueño era más surrealista, pero igualmente aterrador. Sombras sin rostro caminando por mi casa, cada una más cerca que la anterior, todas intentando alcanzar la puerta que yo desesperadamente intentaba mantener cerrada. Me despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado, incapaz de volver a dormir por horas. Entonces, mis padres decidieron instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa. Aparentemente, eso era para hacerme sentir más seguro, pero el efecto fue el contrario. Cada vez que miraba esas pequeñas lentes parpadeando en rojo, solo podía pensar que estábamos siendo observados, que alguien, en algún lugar, esperaba el momento adecuado para intentar entrar de nuevo. La ironía es que la presencia de las cámaras hizo que me sintiera aún más vulnerable, como si el simple acto de monitorear nuestra casa delatara la idea de que había algo que temer. Nos quedamos en la casa por otros 6 meses. Durante ese tiempo, hicimos todo lo posible para intentar seguir adelante. Mis padres pensaban que el tiempo curaría todas las heridas, que la normalidad volvería y que eventualmente olvidaría lo que había sucedido. Estaban equivocados. Cada nuevo atardecer, mientras la luz del sol se desvanecía y la noche comenzaba a envolver la casa, el terror que sentí esa noche de tormenta volvía con toda su fuerza. Incluso si estaba rodeado por mis padres, sentía que las paredes siempre estaban a punto de desmoronarse, como si en cualquier momento Juan u otro intruso pudiera entrar por la puerta trasera nuevamente. El caso contra Juan siguió su curso lentamente. Fue diagnosticado con problemas mentales, algo que no me sorprendió en absoluto. El abogado defensor argumentaba que no era responsable de sus acciones, que la noche de la invasión fue un evento aislado, causado por una crisis mental severa, agravada por el uso de alcohol y drogas. Esa información me llegó de manera fragmentada, pedazos de conversaciones que escuchaba de mis padres y de otros adultos alrededor, pero entendía lo suficiente como para saber que, para el sistema, él era una víctima de sus propias circunstancias. El hecho de que lo liberaran más temprano que tarde era casi inevitable, y eso fue exactamente lo que sucedió. Unos meses después del arresto, Juan fue transferido a una institución psiquiátrica, y aunque había garantías de que recibiría tratamiento y que sería mantenido lejos de nuestra ciudad, el miedo de que de alguna manera regresara seguía rondando mis pensamientos. Mis padres estaban divididos. Mi padre quería que nos mudáramos de casa, distanciándonos de cualquier posibilidad de un nuevo acercamiento de ese hombre, mientras que mi madre insistía en que estábamos seguros, que lo que sucedió fue un caso aislado
y que no debíamos dejar que el miedo controlara nuestras vidas. Sabía que mi padre tenía razón. La casa nunca más sería la misma, al menos para mí. Cada habitación, cada pasillo, cada ventana, ahora llevaba un eco de lo que sucedió esa noche. Era como si las paredes hubieran absorbido el pavor que sentí, y en lugar de protegerme, parecían querer recordar cada detalle de la invasión, como una memoria viva. Cuando finalmente nos mudamos, sentí una ola de alivio, pero también una tristeza extraña. No es que me gustara esa casa, lejos de eso. Se había convertido en un símbolo de mi trauma. Pero mudarnos significaba cerrar un capítulo que, de alguna manera, aún no había procesado completamente. Sabía que dejar atrás la casa no significaba dejar atrás sus fantasmas, y aún en la nueva residencia, la sensación de inseguridad me siguió. Por más que las puertas estuvieran cerradas con llave, y aún con las nuevas alarmas y cerraduras, una parte de mí sabía que la verdadera amenaza no estaba afuera. Meses después de mudarnos, las cosas comenzaron a parecer relativamente normales otra vez. La nueva casa era más pequeña y menos aislada, lo que me daba una sensación reconfortante. El ruido constante del vecindario, con niños jugando, autos pasando y personas caminando, hacía que los miedos de la soledad se disiparan un poco. Había vida a mi alrededor, y eso era bueno. Pero siempre que se formaba una nueva tormenta en el horizonte, sentía que el viejo miedo resurgía como una marea oscura, arrastrándome de vuelta a esa noche. En una de esas tormentas, estaba solo en casa de nuevo. Mis padres habían ido a cenar a casa de unos amigos, y yo, ahora con 14 años, trataba de convencerme de que esa era una buena oportunidad para enfrentar mis miedos. Esta vez, no me escondería. Esta vez, enfrentaría la noche y lo que trajera, aunque fuera solo el silencio interrumpido por la lluvia y el viento. Encendí la televisión para intentar amortiguar el sonido de la tormenta, poniendo alguna película de acción para que mi mente se ocupara en algo, pero, inevitablemente, terminé mirando por la ventana. El cielo estaba nuevamente cargado de nubes negras y la lluvia caía pesada sobre el techo, replicando casi a la perfección el escenario de esa noche que aún me perseguía. Me senté en el sofá, intentando concentrarme en la película, pero pronto me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo de siempre, esperando que algo sucediera, esperando que sonara el timbre, esperando que la puerta trasera se abriera por sí sola. Era mi propio enemigo, reviviendo el pasado y transformándolo en un ciclo infinito de pavor. Cuando sonó el timbre, casi salté del sofá. El sonido fue alto, insistente, y resonó en la casa exactamente como antes. Mi corazón se aceleró. Me quedé allí, congelado, por unos segundos, preguntándome si mi mente me estaba jugando una mala pasada. No podía ser. Nadie tocaría el timbre en medio de una tormenta así. No de nuevo. Pero el timbre sonó una segunda vez, y esta vez, la voz dentro de mi cabeza gritaba para que no repitiera el error anterior. Fui hasta la puerta con pasos lentos, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Mi cuerpo estaba en estado de alerta máxima, como si cada célula estuviera lista para correr o luchar. Miré por la mirilla, y lo que vi me hizo sentir como si todo el aire hubiera sido succionado fuera de mi cuerpo. No había nadie allí. Mis ojos permanecieron fijos en la mirilla por unos segundos, que parecieron horas. Afuera, la tormenta rugía con furia. El viento aullaba como un animal herido, y las gotas de lluvia, que antes sonaban como un tamborileo distante, ahora eran martillazos violentos contra la puerta, como si el propio cielo intentara invadir la casa. Pero
No había nadie. Ninguna figura oscura esperando, ninguna silueta de un extraño al acecho. Debería haberme sentido aliviado. Lo sabía. Pero, en lugar de calmar mi corazón acelerado, el vacío del otro lado solo aumentó mi pavor. Era como si la ausencia de una amenaza visible fuera, en sí misma, un tipo de advertencia. Respiré hondo, tratando de convencerme de que solo era el viento o algún tipo de falla eléctrica. Tal vez la tormenta había causado un cortocircuito en el sistema de timbre. Pero, por más que intentara racionalizarlo, mi instinto decía lo contrario. Algo estaba mal. Volví al sofá, intentando concentrarme de nuevo en la película, pero mi mente seguía vagando hacia la puerta. Mi cuerpo estaba tenso, como una cuerda estirada a punto de romperse. Cada pequeño ruido, una rama arrastrada por el viento, el agua escurriendo por los canalones, hacía que mi corazón saltara. La película, con sus explosiones y escenas de acción, se volvía solo un telón de fondo, un ruido distante que apenas lograba amortiguar el sonido de la tormenta afuera. De repente, escuché un sonido diferente. No era el timbre esta vez. Era un sonido más bajo, un rasguño suave, pero insistente, viniendo de la puerta trasera. Un escalofrío recorrió mi espalda. El sonido era demasiado familiar, demasiado parecido al de la noche en que Juan intentó entrar por la misma puerta. Me levanté, mis músculos rígidos de tensión, y me dirigí lentamente hacia la cocina, donde estaba la puerta de vidrio que daba al patio. Con cada paso que daba, el rasguño se hacía más claro. No había duda. Alguien estaba afuera. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, la sangre corriendo demasiado rápido por mis venas. Me quedé parado en la entrada de la cocina por un momento, observando la puerta de vidrio. La lluvia golpeaba con fuerza contra ella, dificultando ver lo que había afuera, pero sabía que había algo o alguien allí. El instinto de supervivencia gritaba dentro de mí, diciendo que corriera, cerrara todas las puertas, llamara a la policía. Pero no me moví. Parte de mí quería saber. Parte de mí necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba intentando entrar. Con las manos temblorosas, me acerqué a la puerta y corrí la cortina con un movimiento rápido. Y entonces, ahí estaba. Una figura encapuchada, indistinta a la luz tenue de la tormenta, estaba de espaldas a mí, solo a unos metros de la puerta. El rasguño se detuvo en el instante en que corrí la cortina, como si supiera que estaba siendo observado. Mi corazón latía tan rápido que podía sentir las pulsaciones en la garganta. La figura permaneció inmóvil por unos segundos. Luego, lentamente, giró la cabeza en mi dirección. Retrocedí instintivamente. El rostro de la figura estaba oscurecido por la sombra de la capucha, pero pude ver un brillo en los ojos. No era el tipo de brillo que se esperaría de una persona normal. Era algo casi sobrenatural, una luz siniestra que no debería estar allí. Antes de que pudiera reaccionar, la figura dio un paso hacia adelante y luego otro, como si se estuviera preparando para avanzar. Mis piernas estaban congeladas en el suelo, mi cuerpo incapaz de responder a la urgencia del peligro inminente. Y entonces, tan repentinamente como empezó, la figura se detuvo. Se quedó allí, inmóvil, como si me estuviera estudiando. Por un momento, pensé en correr, pero cuando mis ojos se fijaron en la figura de nuevo, algo cambió. Retrocedió lentamente, disolviéndose en la oscuridad de la tormenta. No hubo sonido, ni huellas marcadas en el suelo embarrado. Era como si nunca hubiera estado allí. Por un instante, me quedé quieto,
tratando de procesar lo que acababa de ver. Todo mi cuerpo temblaba, una mezcla de shock y adrenalina apoderándose de mí. Sabía que necesitaba cerrar la puerta, pero mis músculos parecían paralizados. El miedo era tan palpable que era difícil incluso respirar. Finalmente, logré moverme. Cerré la puerta con manos temblorosas y corrí hacia el teléfono. Necesitaba llamar a mis padres, a alguien, pero no había señal. La tormenta había cortado la conexión. Estaba solo. Me senté en el suelo de la cocina, tratando de organizar mis pensamientos, tratando de encontrar alguna lógica en lo que acababa de suceder. Pero no había lógica. Todo parecía irreal, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. El timbre sonando solo, el extraño encapuchado en el patio, nada tenía sentido. Y la pregunta que más me atormentaba era, ¿por qué estaba sucediendo de nuevo? Aquella noche de tormenta, meses atrás, había escapado de Juan, un hombre perturbado que invadió mi casa. Pero, ¿y ahora? ¿Quién o qué estaba acechando en la oscuridad esta vez? Juan estaba preso o en tratamiento. No podía ser el responsable. Entonces, ¿por qué parecía que la oscuridad me había seguido, incluso en la nueva casa? ¿Sería el mismo hombre o algo peor? Tal vez solo era el miedo, jugando malas pasadas en mi mente. Pero en el fondo, sabía que no. Lo que fuera que estaba allá afuera era real, y sabía que esto aún no había terminado. Cuando la tormenta finalmente comenzó a disiparse, ya era casi medianoche. El silencio que siguió al sonido de la lluvia era casi tan perturbador como la tormenta en sí. Sentado en el suelo de la cocina, con las rodillas contra el pecho y el teléfono inútil en la mano, sentí el peso del cansancio apoderarse de mí. La tensión y el terror de las últimas horas habían drenado toda mi energía. Quería dormir, quería olvidarme de todo lo que había sucedido, pero sabía que eso era imposible. Mi cuerpo y mi mente estaban en estado de alerta, listos para reaccionar ante cualquier ruido extraño o movimiento fuera de lo común. Fue entonces cuando escuché un sonido. No era un ruido fuerte, pero lo suficiente como para sacarme del letargo momentáneo en el que estaba. Algo se estaba moviendo en el piso de arriba. Al principio, pensé que podría ser el viento o algún ruido de la casa acomodándose, pero el sonido era rítmico, constante. Pasos. Alguien estaba caminando por el pasillo de arriba. Me levanté lentamente, sintiendo que mi corazón se aceleraba de nuevo. Estaba solo en casa. Lo sabía. Pero los pasos continuaban, lentos y pesados, como si alguien estuviera deliberadamente caminando por el pasillo. Tomé un cuchillo del cajón de la cocina. No era mucho, pero me daba una sensación mínima de protección. Y comencé a subir las escaleras, cada peldaño haciendo crujir el suelo bajo mis pies. Llegué al final de las escaleras, el pasillo frente a mí sumido en penumbra. El único sonido era mi propia respiración, rápida e irregular. Miré hacia el final del pasillo, donde estaba el dormitorio de mis padres. La puerta estaba entreabierta, y la oscuridad dentro parecía más densa, más opresiva de lo normal. Di un paso hacia la habitación, el sonido de los pasos ahora cesando. Todo estaba demasiado quieto, como la calma antes de una tormenta aún mayor. Cuando llegué a la puerta del dormitorio de mis padres, la empujé lentamente, sujetando el cuchillo con fuerza. La habitación estaba vacía. La cama, perfectamente arreglada, no mostraba signos de que alguien hubiera entrado allí. Pero entonces, algo llamó mi atención. La ventana del cuarto, que mis padres siempre mantenían cerrada, estaba entreabierta,
las cortinas ondeando suavemente con la brisa fría de la noche. Me quedé allí parado por un largo momento, tratando de decidir qué hacer. Cerrar la ventana o correr de vuelta a la planta baja y salir de la casa. El miedo paralizante volvió a apoderarse de mí por completo. Miré por la ventana. La oscuridad afuera parecía mirarme de vuelta, pero no vi nada. Ninguna figura encapuchada, ningún movimiento entre los árboles. Tal vez me estaba volviendo paranoico. Tal vez el sonido que escuché fue solo los restos de la tormenta y mi mente jugando malas pasadas. Cerré la ventana con manos temblorosas y bajé las escaleras de vuelta a la sala de estar. Me quedé allí, sentado en el sofá, esperando el amanecer, cada sonido haciendo que me estremeciera. Cuando mis padres regresaron, no pude explicar lo que había sucedido, el miedo aún atrapado en mi garganta. Pero una cosa estaba clara: el pasado nunca muere. Y lo que fuera que había entrado en mi vida, esa primera noche de tormenta todavía estaba acechando, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Y sabía, en el fondo, que la próxima vez podría ser peor.